Vamos a dar inicio a un servicio más para la honra y la gloria de nuestro Dios. Yo le voy a pedir de favor que tome su Biblia con su mano derecha, la levante y vamos a hacer nuestra declaración de inicio de servicio que viene en segunda carta a Timoteo capítulo 3, verso 16, que a su letra dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es el manual de Dios para todas las áreas de mi vida. Amén. Amén. Dios te dejó su guía, su palabra, para que vivas en esta vida muchos momentos de victoria, para que también al mismo tiempo puedas librar esas aflicciones innecesarias, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia una vez más en el libro de Génesis, capítulo 21. Versículos del 8 al 21. Génesis 21, versículos del 8 al 21. Aparece en su Biblia: Agar e Ismael son echados de casa de Abraham. Cuando esté listo, lista, me dice. Dice la palabra del Rey, versículo 8, leemos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día en que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por toda la provisión que nos diste durante la semana, Señor. Hoy nos reunimos, Señor, no solamente porque es un mandamiento tuyo, sino que venimos a darte gloria, venimos a honrarte, venimos a darte gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Te damos gracias por esta porción de tu palabra sagrada y bendita. Y yo te pido, Señor, que a partir de este momento sea tu Espíritu Santo hablando a través de este siervo inútil, Señor.
Que tu nombre sea glorificado, Señor. Que esta palabra sea de edificación para mis hermanas, mis hermanos, para toda la iglesia en general y toda aquella persona que escuche este mensaje, Señor. Le damos gracias en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Y toda la iglesia dice amén. Amén. Puede tomarse asiento. Todos hemos escuchado a través de la enseñanza que se nos da aquí en la palabra de Dios, mayormente cuando llegamos a los pies de Cristo Jesús, a las congregaciones, que no hay tierra prometida si no atravesamos un desierto, ¿verdad? Todos tenemos que atravesar un desierto para llegar a nuestra propia tierra prometida, espiritualmente hablando, y también en un camino de bendición que Dios ha preparado para todos y cada uno de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Dios tiene bendiciones para nosotros, pero ¿sabes? Para poder llegar a las bendiciones más grandes, todos tenemos que pasar un desierto. Y el desierto representa, espiritualmente hablando, la prueba. El desierto representa sequía, representa soledad a veces, pero es ahí donde Dios obra en cada uno de nosotros, porque el desierto es importante en la vida del creyente. Es donde el hombre empieza a depender únicamente de Dios. Es donde Dios, muchas veces en su soberanía, en su plan perfecto, empieza a quitar todo estorbo que pueda interferir en nuestra nueva relación con Él o en un inicio de una relación con Él. Amén. El desierto, como te decía, es lugar de prueba, pero al mismo tiempo es el lugar de provisión. Es donde Dios nos hace comer maná, que es el alimento espiritual, donde nos da agua del pedernal, que es su Espíritu Santo. Es donde nosotros somos sustentados por Él en medio de esa prueba, en medio de que nosotros vamos a llegar a esa tierra prometida, a esa tierra de bendiciones en nuestras vidas. Amén. Y en este caso acabamos de leer en esta porción de las Sagradas Escrituras una situación que se da en la vida de Abraham. Abraham, como todos recordamos, había sido un hombre que había sido llamado por Dios para formar de él un gran pueblo, una gran nación, y nos estamos refiriendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Abraham, como todos sabemos, era un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, una tierra donde habían diferentes dioses, era politeísta, y Dios le había dado una promesa a Abraham en la cual Dios le había dicho que lo iba a hacer padre de multitudes. Para ese entonces Abraham tenía aproximadamente, de acuerdo a los estudiosos, 75 años, y Dios le había hecho un llamado que saliera de Ur de los Caldeos, porque lo iba a conducir a una tierra prometida, una tierra donde fluía leche y miel, donde lo iba a hacer próspero, donde lo iba a hacer padre de multitudes. Sin embargo, acabamos de ver en estas Sagradas Escrituras que Abraham ya había recibido esa promesa, pero habían pasado ya varios años en los cuales todavía no se cumplía esa promesa. ¿Sabe usted cuántos años tuvo que pasar para que se cumpliera esa promesa de que Dios lo iba a hacer padre a Abraham? Según los estudiosos, el tiempo que transcurrió para que se cumpliera esa promesa fueron 25 años. Imagínense, 25 años esperar que se cumpliera esa promesa por parte de Dios. Eso habla de que Abraham era un hombre de fe, un hombre obediente, un hombre que, a pesar de que Dios le había dado una promesa, Abraham tenía que permanecer fiel a esa promesa. Sin embargo, vemos como antes de que llegara Isaac, dice la palabra de Dios que había caído en desesperación, principalmente Sara, su esposa. Y vean lo que dice en Génesis 17, versículo 19, yo se lo voy a leer.
Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ahora vemos en Génesis 16:2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Aquí vemos cómo en ese momento de quebrantamiento de fe que tuvieron tanto Abraham como Sarai, su esposa, Sarai le dice: ¿sabes qué? Ha pasado, lo estoy parafraseando, ha pasado mucho tiempo y no hemos visto el cumplimiento de esa promesa que Dios te hizo. Allégate a mi esclava Agar para que yo tenga hijo, tenga descendiente. Quizás en nuestro contexto eso no sería algo válido, o de acuerdo a nuestras normas morales no sería correcto, no sería bien visto, pero de acuerdo a la tradición judía en esos tiempos, un hombre tenía que tener descendencia para que pudiera dejar herencia a su familia. Y es por eso que Sarai le hace esta petición a Abraham: allégate a mi esclava para que tenga un hijo y así podamos tener descendencia, ya que Sarai había pasado ya mucho tiempo, el periodo conforme a las mujeres ya había cesado en ella, ya había sido una mujer que había corrido el año cronológicamente, su cuerpo ya no era el de una mujer joven, y por eso veo que toma esta decisión. Sin embargo, Abraham accede a la petición de Sarai. Y sabes, perdón, muchas veces tú y yo hemos recibido promesas por parte de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos han recibido promesas por parte de Dios? Amén. Y quizás al igual que Sarai, que Abraham, podemos ver que el tiempo haya pasado, ¿verdad? Quizás ha pasado 1 año, 2 años, 3 años, 5, 10 años, y no se ha cumplido esa promesa que Dios te ha dado en tu vida. Y desafortunadamente podemos caer en la presión social, la presión cronológica del tiempo, y otras circunstancias, la presión de la gente, de la familia, que pueda decirte: ya ha pasado el tiempo y no pasa nada. Y podamos caer en el error de Abraham y de Sarai, de tratar de, si usted me permite el término, de ayudarle a Dios, ¿verdad? Tratar de ayudarle a Dios en el cumplimiento. Y es por eso que esta pareja toma esa decisión. Sin embargo, yo te digo que tienes que esperar los momentos precisos de Dios. Los momentos de Dios son perfectos. El tiempo que Él ha destinado para el cumplimiento de esas promesas en tu vida, en mi vida, tiene y tendrá su tiempo, su cabalidad de cumplimiento en el tiempo de Dios. Nosotros no poseemos la capacidad de, como ahorita mencioné, de tratar de ayudarle a Dios, porque Él tiene todo bajo control en tu vida y en mi vida. Amén. 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 Sin embargo, tenemos que ser pacientes. Es por eso que la Biblia es un libro que nos habla de fe, de paciencia, de fortaleza. Pero sobre todo, en este libro podemos ver cómo Dios, siempre que prometió algo a un hombre, a una mujer, a algún siervo suyo, siempre cumplió. Porque dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Amén. Por eso es que tú tienes que ser una persona que confíe en Dios en todo momento. ¿Y sabes cuándo vas a empezar a confiar en Dios? Cuando tú leas su palabra, cuando te impregnes de sus promesas, cuando tú todos los días de tu vida, por lo menos en la noche, que es cuando ya tenemos un poco más de tiempo, después de nuestras actividades cotidianas, tenemos el tiempo para poner la Biblia en tu buró, leerla, subrayarla, o en otros de los casos puedes ponerlas en audios, puedes ver predicaciones. Tienes que alimentarte de la palabra de Dios para no caer en el error de Abraham, de Sara, de tratar de ayudar a Dios, o de, peor aún, hacer las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Por eso es que tenemos que ser
hombres y mujeres de fe. Versículo 9 de nuestro texto base. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Aquí vemos cómo ya Abraham se había allegado a Agar, la egipcia, su esclava, y ya había procreado a su primer hijo, y el cual le había puesto por nombre Ismael, que significa Dios escucha. Amén. Amén. Mucha atención con el significado de Ismael, porque lo vamos a entender más adelante conforme se vaya desarrollando este estudio. Voy a leer una vez más. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual éste le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Aquí vemos cómo Agar, después de haber dado a luz a Ismael, toma una actitud de altivez, una actitud en la cual me imagino que ella debe haber pensado, bueno, ahora yo ya le di un hijo a mi patrón, ahora yo también ya tengo ciertos privilegios, ya puedo empezar a dejar esa actitud de ser una sierva, para empezar a tener ciertos privilegios que me van a dar poder, autoridad sobre las demás personas. Y sabes, uno de los errores en los cuales puede caer el creyente es que cuando recibe una bendición por parte de Dios, puede ser tentado a ensoberbecerse, puede ser tentado a la altivez, y ese es un pecado que Dios no aprueba, porque nuestro Dios es un Dios de humildad, ¿verdad? Amén. Nuestro Rey también, nuestro Señor Jesucristo, es un Rey de humildad. Amén. Y tú y yo, como discípulos de Jesucristo, como hijos, hijas, tenemos que tener esa actitud de ser humildes. Aquí dice la palabra de Dios que Agar ya había dado a luz y había sido bendecida por parte de Dios, porque haber sido elegida por parte de su, si me permite el término, de su patrón para darle un hijo. Ella toma una actitud altiva. Y fíjate lo que dice en el libro de Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Lo voy a repetir una vez más. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Y por qué te estoy mencionando aquí el quebrantamiento? Porque eso fue lo que originó la caída de Agar, tanto de Agar como de su hijo Ismael. Ellos fueron quebrantamientos a causa, a raíz de que ellos tuvieron una actitud hostil, una actitud de altivez ante Agar y ante Isaac cuando nació. Fíjate lo que dice en Proverbios 16:5 también. Dice: abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Voy a repetir una vez más. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con estos dos versículos que te acabo de mencionar, podemos darnos cuenta cómo es que Dios rechaza tajantemente una persona altiva, una persona que es altivo de corazón. Y vamos a ver las consecuencias de esa actitud, tanto de Agar como de Ismael, que vamos a ver más adelante cómo este jovencito ya de 14 años aproximadamente, cuando es destetado Isaac, tuvo una actitud de burlarse hacia su medio hermano, por decirlo de alguna manera. Pero antes vea el versículo 10, dice: por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no va a heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció en grave manera a Abraham a causa de su hijo. Fíjate, ahí cuando dice
pareció grave en gran manera. La palabra grave quiere decir aflicción, quiere decir tormento, quiere decir penuria o pesadez. Es decir, este dicho pareció de gran pena a Abraham a causa de su hijo. Imagínese usted escuchar que Sara le dice, ¿sabes qué? Tienes que echar del campamento, tienes que echar fuera de mi casa a Agar y a su hijo. Yo me imagino que esa decisión, el escuchar estas palabras, no fueron fáciles para Abraham, ¿verdad? Sin embargo, como ahorita acabamos de ver, esto fue a raíz de que estas dos personas tomaron una actitud de altivez hacia sus amos. Y fíjate, por otro lado, dice en el versículo 10 que no iba a heredar Ismael lo que le pertenecía a Isaac, y por eso habían sido rechazados. Una de las preguntas que te hago en esta mañana, o Dios, mejor dicho, te hace en esta mañana es, ¿alguna vez tú te has sentido rechazado en tu familia o en algún otro lugar? Yo creo que todos, ¿verdad? De alguna manera, todos hemos sido rechazados más de una vez en diferentes momentos de nuestra vida. Todos hemos experimentado ese sentimiento negativo. Sin embargo, hay alguien que también lo experimentó y que te entiende en esta mañana acerca del rechazo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, la Biblia dice que Jesús fue rechazado por José su padre cuando se enteró que María estaba embarazada, ¿verdad? Estaba encinta. Jesús fue rechazado por sus hermanos porque no creían en él. Le dijeron, si tú te quieres dar a conocer, ve a promoverte, ¿verdad? Dicho, lo estoy parafraseando. También fue rechazado por sus discípulos en la cruz del Calvario. Jesús murió solo. Sus 12 no estuvieron con él, a excepción de Juan, que se mantuvo a la distancia. Jesús fue rechazado por toda su nación. No creyeron en él. Fue rechazado. Y Jesús sigue siendo rechazado hoy en día por todos aquellos que se niegan a aceptarlo como su único Señor y Salvador. Pero Jesús no tiene problemas con el rechazo. Por eso es que Jesús te entiende a ti. Si tú en esta mañana has sido rechazado, has sido rechazada, créeme que hay alguien que sabe lo que tú lo que sientes en este momento o lo que has sentido. Y Él te entiende, pero Él nunca te va a rechazar. Jesús Amén. Nunca te va a abandonar. Amén. Dice en Isaías 49:15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Amén. Fíjate, estas palabras son palabras que llevan un gran poder de consuelo y que tienen que llegar a tu corazón en este momento si tú te has sentido o te sientes rechazado. Dice la palabra de Dios, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Dios nunca se ha olvidado de ti ni se olvidará. Aunque estés en medio del desierto, aunque estés en medio de la prueba, Dios nunca te va a dejar solo, nunca te va a dejar sola. Amén. Versículo 14 de nuestro texto base. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Fíjate, aquí vamos a ver varios puntos a analizar. Dice ahí en el inicio de este versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana. Imagínate tú después de que Abraham
recibe la confirmación por parte de Dios cuando le dice, haz todo lo que te diga Sara. Y dice aquí la palabra de Dios que Abraham se levantó muy de mañana. Esto habla de que Abraham era un hombre obediente, un hombre que no puso discusión u objeción a lo que Dios le estaba diciendo. Imagínate, era su primer hijo, Ismael, el amor que le tenía. Sin embargo, Dios le dice, despídelo del campamento. Y Abraham dice que la palabra de Dios que se levanta muy de mañana. Eso habla de que cuando tú y yo recibimos una orden por parte de Dios, esa orden tiene que ser explícitamente llevada a cabo en el momento en que Dios nos hable a ti y a mí. Eso te habla de obediencia. Amén. Y sabes, Amén. Desafortunadamente muchas veces al ser humano, por causa de su naturaleza caída, es desobediente. No le gusta obedecer. Y muchas veces, a pesar de que Dios nos habla en nuestra vida, dejamos las cosas para después. Y dice la palabra de Dios, y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Aquí vemos cómo, contrario a lo que Abraham deseaba en su corazón, él hubiera querido seguir siendo proveedor tanto de Agar como de Ismael. Sin embargo, él solamente toma una porción de pan y una porción de agua para que ellos se sostuvieran. Y esto habla de dos cosas muy importantes. Primero de ellas, que el agua y el pan que les da Abraham a Agar y a su hijo representa todo recurso humanamente posible para que el hombre pueda subsistir en el desierto o en la prueba en esta vida por sus propios medios. Sabes, tú y yo no fuimos facultados para ser independientes en esta tierra. ¿Independientes de quién? De Dios. Tú y yo tenemos que ser en todo momento dependientes de Dios. Y sabes que cuando una persona es altiva, cuando una persona que raya en la soberbia, es una persona que tarde o temprano va a caer. Una persona que hace caso omiso de la palabra de Dios, y como dice la palabra de Dios, tanto Ismael como Agar van a sufrir las consecuencias. Dice la palabra de Dios, si usted lee con cuidado más a detalle en su casa, dice la palabra de Dios que se burlaban, Ismael se burlaba de Isaac, y eso lo puede ver en el versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, al cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Y sabes por qué me regreso a este punto? Porque es muy, muy importante. Porque muchas veces nosotros tomamos a burla la palabra de Dios. Muchas veces se nos dice la palabra de Dios qué es lo que tenemos que hacer en la vida, y no le damos la importancia de vida o el respeto debido a la palabra de Dios, y hacemos las cosas a nuestra manera. Y aquí podemos ver cómo tarde o temprano, como veíamos aquí en el versículo de Proverbios, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y muchas veces somos tentados a hacer las cosas a nuestra manera. ¿Recuerda usted el pasaje de Mateo 7:24, cuando dice la palabra de Dios que había dos hombres, un prudente y un insensato? El prudente construyó su casa sobre la roca, vinieron las lluvias, los vientos fuertes, las tempestades, y la casa permaneció de pie, ¿verdad? Pero hubo un insensato
un altivo, uno que se burlaba de la palabra de Dios, si usted me permite el término, y construyó su casa sobre la arena. Y vinieron las lluvias, las tempestades, los ríos fuertes, y grande fue su ruina, su casa cayó. Y muchas veces nosotros podemos ser tentados a menospreciar la palabra de Dios, a hacer las cosas a nuestra manera. Como lo mencionaba hace unas predicaciones, muchas veces incluso podemos llegar a pensar que la palabra de Dios es para viejitos, ¿verdad? Es para cuando, no, yo ya que esté viejito, pues yo ya me voy a acercar a Dios, ¿no? Pero sin darnos cuenta, menospreciando la palabra de Dios, que la palabra de Dios es fuente de agua viva, Amén. Es la sabiduría Amén. Para todas las áreas de nuestra vida, Amén. En todo momento. Y es ahí donde tanto Agar como Ismael empiezan a sufrir las consecuencias de tener un corazón altivo. Y dice la palabra de Dios que Abraham se había levantado muy de mañana y le dio pan y agua. Como ahorita ya lo expliqué, el pan y el agua que Abraham les dio representa todo recurso humano para que uno salga en la vida adelante por sus propios recursos, por sus propios medios. Pero también menciona la palabra de Dios en otra porción de las Escrituras. Juan 6:51 menciona a Jesús: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando la Biblia habla de que Jesús dijo mi carne, habla de su palabra, no se refiere a su cuerpo físicamente. Por eso es muy importante que tú y yo estemos alimentados no del pan perecedero que representa todo lo terrenal, sino del pan espiritual que es la palabra de Dios. Amén. Y Jesús dice en Apocalipsis: aquel que tenga sed, que venga y beba gratuitamente del agua de la vida. El agua de la vida representa a su Espíritu Santo. Únicamente tú y yo vamos a poder salir del desierto y llegar a la tierra prometida que Dios nos ha dado, nos ha otorgado por su infinita misericordia, si nosotros nos mantenemos en el desierto, en el momento de la prueba, por medio con el alimento de su palabra, con el pan, que dicho sea de paso, es como el maná que caía en el desierto, en el Antiguo Testamento, que mantuvo con vida a su pueblo. Dice la palabra es que el maná era una figura representativa de Jesús, y el agua que salía del pedernal era una figura representativa del Espíritu Santo. Si tú y yo no bebemos del agua de vida que es Dios y comemos de su carne, del pan, no vamos a subsistir en el desierto de la prueba. Por otra parte, también Agar representa el dolor de todos aquellos que en algún momento le hemos perdido todo. Sin embargo, Dios en su infinita sabiduría puede marcarnos un nuevo camino para bien nuestro y para nuestra restauración. Dios en medio del desierto no te va a dejar. Si ahorita estás en un momento de aflicción, en un momento de prueba, en un momento de quebranto, en un momento de soledad, en un momento de rechazo, no estás solo. Dios está contigo. Amén. Y Dios no te va a dejar. Amén. Versículo 15 de nuestro texto base. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Habla de Agar. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente al muchacho, alzó su voz y lloró. Aquí vemos lo que ahorita te explicaba en el versículo 15.
y le faltó el agua del odre, es decir, todo recurso humano que tenía Agar en ese momento para subsistir en el desierto, se le terminó. Y eso es lo que pasa en tu vida y en mi vida cuando agotamos todo recurso en medio del desierto y ya no tenemos salida. Porque dice en el versículo 16, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente al muchacho, alzó su voz y lloró. Imagínese usted esta escena, una madre en medio del desierto, sin agua, sin pan, en la soledad, en el desamparo, en medio de la prueba, ya no tenía recursos. Me imagino que volteaba a su alrededor, estaba el calor sofocante, se sentía sola, desamparada. Y viene a mi mente cómo es que una persona que días antes lo había tenido todo, ahora se encontraba sin nada en la vida. Y sabes, eso nos debe llevar a un momento de reflexión para darnos cuenta de cuán frágil es la vida. Hoy podemos tener abundancia, hoy podemos tener salud, hoy podemos tener un ser querido al lado, pero nadie tiene la vida comprada, dicen por ahí, ¿verdad? Las riquezas son inciertas. Por eso es muy importante que tú y yo aprendamos a depender solamente de Dios. En Dios debe de descansar tu paz. En Dios debe de descansar tu fortaleza. En Dios debe de descansar tu esperanza. Porque así como Agar e Ismael estuvieron solos en el desierto, puede llegar un momento en tu vida en el cual tú te sientas solo, sola, pero nunca vas a estar solo realmente. Dios siempre va a estar contigo. Y esto fue lo que le aconteció a Agar más adelante. Dice ahí la palabra de Dios. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. ¿Se da cuenta usted de la misericordia de Dios en la vida de cada uno de nosotros? Así como Dios, aunque para el mundo ella era invisible, aunque para el mundo este niño era invisible, no había nadie alrededor, Dios estaba con ellos. Amén. Amén. Dios está contigo. Quizás en este momento tú te sientas solo, sola, te puedas sentir en un desierto en el cual eres invisible para la gente, en el cual puedas sentirte que aún a pesar de estar rodeado de la gente, puedas sentirte solo, sola. ¿Sabes que en algún momento de mi juventud yo llegué a experimentar ese vacío? Muchas veces lo llegué a manifestar literalmente. Había veces en los cuales, a pesar de que yo estaba con mi familia, mis familiares, mis seres queridos, yo me sentía solo. No sabía por qué. Mucha gente, a pesar de que puede estar rodeada de personas, de riquezas, se puede sentir solo, se puede sentir sola. Sin embargo, aquí podemos ver cómo Dios no deja un llanto sin respuesta. Dice ahí en el versículo 17, y oyó Dios la voz del muchacho. ¿Se da cuenta? ¿Cómo Dios puede escuchar tu voz aún en medio de la soledad? Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Cuando la Biblia habla acerca del ángel de Dios, es una figura representativa de Cristo Jesús, lo que se conoce como una cristofanía. Es una aparición preencarnada de Jesús. Aunque aquí no se le aparece físicamente, Dios le habla de forma audible. Ella experimentó la voz de Dios, Agar, que le hablaba desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? En esta mañana Dios te pregunta a ti, ¿qué tienes? Menciona tu nombre.
¿Qué tienes, Luz? ¿Qué tienes, Irma? ¿Qué tienes, Cristian? ¿Qué tienes, Abraham? ¿Qué tienes, Lilia? ¿Qué tienes, Mari Carmen? ¿Qué tienes, Danaya? Él está al pendiente de tus oraciones. Amén. ¿Sabes que Él conoce todo de ti? Él sabía la situación que estaba viviendo esta mujer y sabe cuál es tu situación hoy en esta mañana y sabe qué es lo que tú tienes en tu corazón en esta mañana, sabe qué momentos de aflicción has tenido en el transcurso de esta semana quizás. Y fíjate lo que dice ahí mismo el ángel de Dios, le dice: no temas. Eso es lo que Dios también te dice en esta mañana. No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Aquí podemos ver cómo Dios se está refiriendo a Agar y le está diciendo: Dios ha escuchado la voz de tu hijo. Quizás tú eres una madre que en este momento estás atravesando una aflicción por tu hijo que quizás está enfermo, está en X situación. Pero sabes que las oraciones de los padres siempre llegan al trono de Dios. Amén. Amén. Y vean las palabras de alientos que Dios le da a Agar. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Fíjate qué palabras de fortaleza le estaba dando Dios a Agar en ese momento de aflicción. Le dice: levántate, alza al muchacho. ¿Esto qué quiere decir? Que tú puedes ser un padre o una madre que en este momento estés orando o estés pidiendo a Dios para que ayude a tu hijo, a tu hija, a tus hijos. Y Dios te dice en esta mañana: levántate, alza al muchacho. Eso quiere decir: sigue orando por tu hijo, sigue intercediendo y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Se da cuenta que no importa la aflicción, el momento el cual está atravesando tu hijo, tu familiar, Dios dice que Dios lo va a levantar. Sí. Y si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Pero ¿sabes qué? Aquí, para que Dios obre ese milagro, necesitamos ser humildes. No tenemos que caer en esa actitud de arrogancia que fue lo que llevó a Agar y a Ismael a pasar esta situación de quebranto. Recuerdan ustedes que ellas vivían bien, ¿verdad? Pero el que ellos estuvieran con ciertos privilegios en el campamento les condujo a una actitud de altivez. Y esa actitud de altivez, de arrogancia, fue lo que les condujo a este momento de quebrantamiento. ¿Era necesario ese quebrantamiento? No. Si ellos hubieran continuado con una actitud de siervos, de humildad. Esa es la actitud que tú y yo debemos de tener. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, en ese momento de quebrantamiento, en ese momento de soledad, no los dejó solos. En este momento quizás tu hijo, tu hija, o quizás tú estás sufriendo un quebrantamiento, pero Dios no te va a dejar en medio de ese quebrantamiento. Si tú fuiste una persona que ese quebrantamiento que estás viviendo fue raíz, fue la respuesta o la consecuencia de un momento de altivez, déjame decirte una cosa, que ese quebrantamiento Dios lo va a utilizar para tu bien. Amén. Porque Dios te va a restaurar. Sí, amén. 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 Fíjate lo que dice ahí en Génesis 17, 20. Abraham, antes de que fueran expulsados Ismael y Agar, Dios le había dado una promesa a Abraham. Génesis 17, 20. En cuanto a Ismael, también te he oído. ¿Se da cuenta de la oración?
de los padres hacia los hijos. En cuanto a Ismael también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. ¿Y sabe usted que esta promesa se cumplió hasta el día de hoy? Porque de Ismael es de donde nace la Liga Árabe hoy en día, lo que se conoce como los Emiratos Árabes Unidos. Todos hemos escuchado en estos últimos tiempos acerca de Dubái, ¿verdad? La riqueza que hay en Dubái, el oro, el petróleo, todo lo que tienen los musulmanes, toda esa riqueza proviene de la promesa que Dios le hizo a Abraham, porque Ismael era descendiente de él. Fíjate lo que dice una vez más, te lo voy a leer. En cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. 12 príncipes, por eso te mencionaba que es la Liga Árabe hoy en día. Todos esos multimillonarios árabes son descendientes de Abraham. Y así Dios te va a restaurar a ti. Amén. Dios va a restaurar Amén. a tu hijo. Pero ¿sabes qué? Tenemos que ser humildes. Así como Abraham obedeció algo que en su corazón, en su lógica, no iba acorde con abandonar a su hijo en el desierto. Abraham obedeció muy de temprano, ¿verdad? Muy de mañana, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser explícitos, tenemos que ser tajantes en cuanto a que Dios nos dé una orden, obedecer en ese mismo momento. Amén. Amén. Verso 19. Entonces Dios le abrió los ojos, habla de Agar. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Fíjate, ahí en el versículo 19 dice, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. ¿Cómo es posible que en medio del desierto exista una fuente de agua? Aparentemente eso es algo imposible, ¿verdad? Imposible para el hombre, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Recuérdase cuando Dios le dice a Moisés, golpea la piedra para que le dé de beber agua al pueblo, ¿verdad? Y de una piedra del pedernal brotó agua y fue abastecido el pueblo de Israel. ¿Por qué no habría de haber una fuente en medio del desierto si Dios es el creador de todo? Y luego, pero antes dice, y Dios le abrió los ojos. ¿Por qué antes no había visto Agar esa fuente? Porque muchas veces en medio de la aflicción, las lágrimas, el quebrantamiento pueden nublar nuestra vista. Y no podemos ver que la bendición de Dios está enfrente de nosotros. Sí, amén, amén. Así es. Muchas veces estamos tan sumergidos en el quebrantamiento, en la aflicción, y así como Agar y como Ismael, hemos perdido toda esperanza. Y podemos ver cómo podemos tomar una actitud incluso de muerte, como la que tomó Agar con su hijo Ismael, y de decir, yo voy a poner a mi hijo allá enfrente en ese arbusto porque no quiero ver cuando él muera. Muchas veces podemos sentirnos así desesperanzados, quebrantados en medio del desierto. Nos podemos sentir solos, podemos sentir que incluso ya Dios nos ha abandonado porque ha pasado el tiempo y no se ha cumplido esa promesa. Y podemos decir, voy a dejar que ese Ismael muera a la distancia. Ese Ismael puede ser un sueño en tu vida. Ese Ismael puede ser una promesa en tu vida. Y tú quizás
en ese momento de quebrantamiento, de soledad, puedas decir, ya no hay esperanza para ese sueño. Ya no hay esperanza, lo voy a dejar morir solo. Lo voy a dejar morir, lo voy a dejar ir. Pero ¿sabes qué? Dios va a abrir una fuente en medio del desierto. Amén. Y ese Ismael no morirá, sino que vivirá. Amén. Y será, ¿sabes para qué? Para que tú manifiestes el poder y la gloria de Dios en tu vida. Amén. Y lo que tú no pudiste hacer con ese pan y esa agua, terrenalmente hablando, con tus recursos, con tus fuerzas, con tu intelecto, con tus títulos, con tu sapiencia, con tu lógica, lo que tú no pudiste hacer, Dios lo va a hacer. Dios hará que brote una fuente en medio del desierto, en medio de esa soledad, y verás la gloria de Dios en tu vida. Amén. Y tú darás fe y testimonio de que Él es el que vive, reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ese es el Dios en el cual he creído, en el cual todos estamos aquí creyendo y sirviendo y adorando y honrando en esta mañana. Amén. 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 Dale un aplauso al Señor. Ese es un Dios de vida, un Dios que no te dejará morir en el desierto. Amén. Amén. Versículo 20. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Cuando dice la palabra es que Dios estaba con el muchacho, se refiere a que Dios le ayudó, Dios lo bendijo, Dios lo acompañó y Dios lo protegió. Y es lo mismo que Dios hará contigo, es lo mismo que hará con tu hijo. No ceses de orar por tu hijo. No dejes de orar por ese Ismael, ese sueño, esa promesa en tu vida. No morirá, sino que vivirá. Amén. Amén. Y termino con este versículo de Job, capítulo 8, versos 5 al 7. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Amén. El inicio de Agar y de Ismael fue muy pequeño. Lo único que tenían era un pedazo de pan y un odre de agua. Sin embargo, dice la palabra de Dios, tu postrer estado será muy grande. De ese niño desamparado, de esa madre sola en el desierto, emergió la Liga Árabe hasta el día de hoy, los Emiratos Árabes Unidos. Imagínense lo que Dios puede hacer con tu hijo, con tu hija, con ese Ismael, con ese sueño. Amén. Amén. No dejes de persistir y de confiar en tu Dios. Amén. Seamos humildes, obedezcamos y nunca caigamos en la altivez, en la soberbia, porque Dios da, Dios quita, pero así como Dios también humilla al altivo, dice en la palabra de Dios que aunque el justo caiga, 7 veces más lo levantará el Señor. Amén. Amén. Porque tu Dios, tu Padre Celestial, es un Dios de amor, es un Dios de oportunidades, es un Dios que te ama y me ama. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta palabra. Señor, tu Espíritu Santo nos ha ministrado, nos ha dado palabra de aliento en esta mañana, nos ha dado dirección, nos ha dado fe, fortaleza, nos ha dado pan espiritual, nos ha dado agua del pedernal para que sigamos en el desierto, Padre. En este desierto que aunque podría parecer que es pura aflicción, Señor, es un proceso en el cual tú estás quitando toda impureza en nuestras vidas. Y es un proceso en el cual tú nunca nos has dejado ni nos vas a dejar, Padre.
sino que se cumplirá lo que tú nos has dado, llevarnos a esa tierra prometida espiritual, Señor, esa tierra que fluye leche y miel, una tierra donde tú nos esperas, Señor. Tú eres esa tierra prometida, Padre Celestial. Te doy gracias, Señor, y lloro en esta mañana, Señor, por todos aquellas que escuchan este mensaje, Padre, para que aún en medio de esa soledad, ellos sepan que tú estás con ellos, que tú escuchas, Señor, y que tú no dejas un lloro, Señor, sin escuchar, Padre, que tú no dejas un lamento sin respuesta, Señor. Clama a mí y yo te responderé, dice tu palabra, Señor, y tú respondes, Señor, en tu tiempo. Gracias, Padre bendito en misericordia. Te alabamos, te bendecimos, te honramos y te glorificamos. A ti sea todo el poder, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hemos terminado. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para ti, para tu familia y para tu ministerio. Hasta la próxima. Bendiciones en Cristo Jesús. Amén.